Hola amigos, soy José. En esta ocasión vamos a ver la importancia de trabajar con las tablas de conductores eléctricos y cuál es mejor utilizar. En el transcurso del video expongo una serie de criterios que me parecen de suma importancia. Así es que iniciemos. Lo primero que debemos saber ¿qué es un circuito ramal? Es la conexión que hay desde la carga al tablero y tenemos que identificar el cable y el interruptor que nos permite realizar dicha conexión. El problema se nos presenta al realizar la conexión de cargas cuando tenemos casos muy particulares, es decir, cargas donde se presentan las dudas en cuanto al cable y el interruptor que vamos a usar, como por ejemplo una regadera, una secadora de ropa y hasta una soldadora, a la cual no podemos conectar directamente en nuestro toma corriente, sino que tenemos que diseñar un circuito ramal muy particular. Estos equipos presentan una elevada potencia y a veces su voltaje es diferente del normal. Una de las cosas que tenemos que saber es que existen varios tipos de conexiones eléctricas. En este caso nos vamos a fijar en dos conexiones, la monofásica y la bifásica. En la conexión monofásica se manejan voltajes de 120 voltios y 127 voltios, dependiendo del país donde te encuentres. Más adelante hablaremos un poco más sobre esta conexión. Y la conexión bifásica con un voltaje de 220 voltios. Vamos a suponer que tenemos la siguiente situación, donde tenemos que conectar un equipo. Ya sabemos que su conexión es monofásica. En ella tenemos dos cables, la fase y el neutro. Y para determinar la corriente que pasa por sus conductores usamos la siguiente fórmula, donde I es la corriente monofásica, P es la potencia del equipo en vatios, B sub F es el voltaje que hay entre la fase y el neutro, Fp es el factor de potencia que varía entre 0 y 1 dependiendo de la carga. Por ejemplo, si la carga es resistiva se usa 1 y si la carga es inductiva como motores se usa un valor menor a 1. Ahora sí, la conexión es bifásica, en ella tenemos dos cables, una fase y la otra fase. Y para determinar la corriente que pasa por sus conductores usamos la siguiente fórmula, donde I es la corriente bifásica, P es la potencia en vatios, B sub L es el voltaje de línea y es el voltaje que hay entre fase y fase. Fp es el factor de potencia que varía entre 0 y 1 dependiendo de la carga que conectemos. Y de la misma forma vale 1 si es una resistencia y menor que 1 si es un motor. Vamos a hacer un ejemplo donde usamos estas dos ecuaciones de suma importancia y vamos a comprobar qué tan acertados estamos en la selección de nuestro circuito ramal. Para nuestro ejemplo vamos a suponer que queremos conectar una ducha eléctrica, conocida como ducha Lorenzetti. Es una ducha bastante común, donde podemos ver las características técnicas de esta ducha, la cual se encuentra dentro de la caja. Y como podemos ver, ella trabaja con 127 voltios y 220 voltios. También nos dice el consumo de potencia, el cual depende del voltaje con el que trabajemos. Y en la última parte nos indica el interruptor y el cable que debemos usar. En otras palabras nos dicen cuál es el circuito ramal que vamos a diseñar para conectar esta ducha. Y esto es muy útil para los cálculos que vamos a hacer. Comencemos con la conexión de 127 voltios con 5500 vatios. Ya sabemos que es una conexión monofásica por trabajar con un voltaje de 127 voltios. Y vamos a calcular la corriente que circula por el conductor. El primer valor que tomamos es la potencia de 5500 vatios y lo sustituimos en la ecuación. El segundo valor es el voltaje con 127 voltios y lo sustituimos en la ecuación. Esta ducha tiene una resistencia para calentar el agua, por lo tanto es un elemento resistivo. Y el factor de potencia es igual a 1. Ya como tenemos todos los valores de la ecuación, resolvemos y tenemos una corriente de 43 amperios. Ahora vamos a agarrar el valor de la corriente y lo guardamos aquí arriba. Y a la tabla le vamos a agregar la parte que le falta,
donde nos indica el disyuntor y el cable que debemos usar. Si nos fijamos, el disyuntor que debemos seleccionar es el de 50 amperios. No está mal, pues la corriente que necesita el equipo es de 43 amperios y el disyuntor se va a disparar solo al llegar a 50 amperios. Esto en caso de sobrecarga o cortocircuito. De resto, el disyuntor va a trabajar normal. Ahora con el cable, fíjense que nos indican un cable con una sección de 10 milímetros. Si nos vamos a la siguiente tabla, fíjense que el cable con sección de 10 milímetros es un cable número 8, el cual soporta una corriente de 40 amperios. En este caso, el cable parece que está como en el límite de trabajo, pues la carga que tiene que soportar es de 43 amperios, con 3 amperios de más. Buscando en otras tablas nos encontramos esta, donde nos dicen que el cable 8 con una sección de 10 milímetros tiene un rango de corriente que está entre 40 amperios y 50 amperios. Por lo tanto, seleccionar este conductor para realizar esta conexión no parece representar un problema. Ahora nos vamos a fijar en la siguiente tabla de conductores. Es la que nos recomienda la marca Viacon, es una empresa dedicada a la fabricación de conductores y ellos entregan las hojas técnicas. Las normas nos dicen que por ser la corriente menor de 100 amperios podemos usar la tabla en el rango de 60 grados centígrados. Por lo tanto, nos interesa solo esta parte de la tabla. Vamos a acercarnos un poco más a la tabla. Si recordamos, teníamos una corriente de 43 amperios y un cable de 10 milímetros que correspondía a un número 8. Si nos vamos a la tabla, fíjense que el cable 8, como en la tabla anterior, no va a funcionar, ya que está hecho para una sección de cable menor a 10 milímetros. En este caso vamos a bajar un poco más y nos encontramos un cable número 6 con una sección de 13,3 milímetros, la cual sí nos va a funcionar. Y otra cosa que podemos ver es la corriente. Nos dicen que soporta 55 amperios. Por lo tanto, escoger este cableado nos da una seguridad muy buena para el diseño del circuito ramal. Ahora, si no nos quedó claro lo que se explicó anteriormente, vamos con la conexión bifásica. Vamos a calcular la corriente bifásica en la regadera. Seleccionamos 220 voltios y en este caso tenemos dos valores de potencia, uno de 6000 vatios y otro de 7500 vatios. ¿Cuál de los dos seleccionamos? Si observamos, la peor condición, es decir, cuando consumimos la mayor potencia, es cuando trabajamos con 7500 vatios. Y es esta la que debemos seleccionar, dado que no sabemos en qué momento vamos a usar esta potencia. Así, para calcular la corriente que circula por el conductor, tomamos 7500 vatios y lo sustituimos en la ecuación. El segundo valor es el voltaje con 220 voltios y por ser una carga resistiva seleccionamos un factor de potencia igual a 1. Resolvemos la ecuación y tenemos una corriente de 34 amperios. Ahora vamos a agarrar este valor de corriente y lo vamos a colocar aquí arriba. Y a la tabla le vamos a agregar la parte que le falta. Si nos fijamos, el disyuntor tiene un valor de 40 amperios. No está mal, pues la corriente que necesita el equipo es de 34 amperios y el disyuntor se va a disparar solo al llegar a 40 amperios. Ahora vamos con el cable. Fíjense que nos indican un cable con una sección transversal de 6 milímetros cuadrados. Si nos vamos a la siguiente tabla, nos damos cuenta que el cable con sección de 6 milímetros es un cable número 10, el cual soporta una corriente de 30 amperios. En este caso, el cable parece que se encuentra en el límite de trabajo para la carga conectada, la cual necesita 34 amperios con 4 amperios de más. Y si vamos a la otra tabla, la sección de 6 milímetros nos dice 30 amperios. Fíjense que aquí no nos dice un rango de corriente para este conductor. Ahora nos vamos a fijar en la tabla que nos recomienda Viacon. De igual forma como en el caso anterior, por ser menor de 100 amperios, podemos usar la tabla en el rango de 60 grados centígrados. Por lo tanto, nos interesa solo esta parte. Vamos a acercarnos un poco más a la tabla. Si recordamos, teníamos una corriente de 34 amperios, un cable de 6 milímetros correspondiente a un número 10. Si nos vamos a la tabla, fíjense que el cable 10, como en la tabla anterior, no nos va a funcionar, ya que está hecho para un grosor de cable menor
a 6 milímetros. En este caso vamos a bajar y nos encontramos un cable número 8 con una sección de 8.37 milímetros, la cual sí nos va a funcionar. Y otra cosa que podemos ver es la corriente. Nos dicen que soporta 40 amperios y solo necesitamos 34 amperios. O sea que seleccionar un cable número 8 para el circuito ramal está muy bien. Si nos fijamos en los dos casos, lo mejor fue tomar la recomendación que nos dio el fabricante de conductores. Por eso es bueno ver un poco mejor la tabla de conductores. Claro, el diseño también depende de qué tanto podamos invertir, pues seleccionar un cable más grueso también es más caro. Le agregué los cálculos de conductores, pues no todos los equipos eléctricos que vamos a conectar nos dicen cuál es el circuito ramal. Otra cosa, lo que explico aquí trato de hacerlo lo más general posible. Entiendo que cada país tiene sus normas en cuanto al diseño de una instalación eléctrica. Cualquier error, duda o pregunta me la dejan en los comentarios. Bueno mis amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like, pues me ayudan mucho a seguir creando contenido. Hasta luego y gracias, nos vemos en un próximo video.